Capítulo 4. 3 meses después. El campo justo fuera del perímetro de la ciudad resonaba con gruñidos de esfuerzo y golpes de espadas de práctica, puntuados ocasionalmente con un grito agudo. Rukia se encontró jadeando por el esfuerzo, secándose rápidamente el sudor de su frente mientras se tomaba un momento para mirar a su oponente mientras catalogaba todos sus dolores y moretones. Estaba sucia, sudorosa y cansada. Si bien sus moretones no eran malos, ciertamente eran abundantes y se estaban dando a conocer en todo su cuerpo. Omura y Shizuku estaban en un estado similar, incluso la energía legendaria de Omura estaba disminuyendo, aunque eso podría deberse a que ella recibió más golpes que cualquiera de ellos. Shizuku estaba mejor, pero eso no duraría mucho. Mientras tanto, su oponente, a pesar de ser 1 contra 3, solo parecía sin aliento. Ni siquiera habían logrado asestar un solo golpe todavía. Dejó escapar un gruñido de dolor cuando sus manos recibieron un golpe, y tuvo que obligarse a no soltar su arma, no volvería a caer en eso. La chica de cabello negro miró a Shirou mientras él se alejaba y bajaba su espada de práctica rayada. Ustedes 3 lo están haciendo mucho mejor. Los felicitó calurosamente, mostrándoles una sonrisa alentadora. ¿Les gustaría terminar aquí o continuar? Lo dijo con total sinceridad y ella lo sabía. Aún así, una parte de ella no pudo evitar enfadarse ante la oferta. 3 meses de entrenamiento y todavía no podían tocarlo. Obviamente no esperaban vencerlo en el corto plazo, por muy duro que fuera su entrenamiento, 3 meses no era tanto tiempo, incluso con la variedad de peleas y trucos sucios que había aprendido a lo largo de los años. ¿Pero seguramente lanzar un ataque estaba dentro de lo razonable? Su motivación para volverse más fuerte podría haber sido proteger a Omura y Shizuku. Pero resulta que el despecho también fue un gran motivador. Ninguno de ellos perdió el aliento respondiendo a la pregunta de Shirou, aunque Omura dejó escapar un gemido. En cambio, cada uno de ellos levantó sus espadas con determinación. Shirou los miró con lo que pensó que podría ser aprobación antes de volver a su propia postura. Está bien, pero como siempre, no voy a ser fácil contigo incluso si estás cansado. Él advirtió. Rukia se burló internamente. ¿Lo hizo alguna vez? En un instante, ella corrió hacia adelante mientras Omura y Shizuku se teletransportaban detrás de él, lo que lo hizo explotar en acción, y su combate continuó. Atacando con su propia espada de práctica, Rukia no pudo evitar recordar todo lo que había sucedido desde que apareció Shirou. Mucho había cambiado. Realmente no era una exageración decir que todo su mundo había cambiado en el momento en que Shirou la salvó en ese sucio callejón. Al recordarlo, Rukia encontró el contraste casi doloroso. Antes, sus días se habían centrado en la supervivencia. Robar artículos de primera necesidad cuando era necesario, defenderse de los matones y huir de los adultos o, a veces, simplemente rescatarlos de casas abandonadas. El pequeño tiempo de inactividad había sido simplemente que los 3 pasaran tiempo juntos. Jugaban algunos juegos simples, dibujaban juntos. Puede que no haya sido nada grande o grandioso, pero había sido un poco de calma que disfrutaban. Un refugio contra el miedo a lo que podría suceder al día siguiente, ya sean posibles matones, pandillas o hambre y sed. Ahora, sus días estaban llenos de actividad. Entrenando, guiando a Shirou por otro sector del distrito, ayudando a la gente, renovando, cazando, asistiendo a una de las lecciones que Shirou organizaba. Todas las noches se acostaban cansados, pero era un buen tipo de cansancio. Rukia había pasado los últimos 40 años sintiendo que estaba vagando por la vida. Día tras día, todo era siempre igual. Conocer a Shizuku y Omura había cambiado eso ligeramente, dándole dirección. A propósito. Pero fue solo después de ser salvada por Shirou que realmente se sintió cuidada. La habían dejado en la puerta de alguien cuando era bebé, y su cuidador no tuvo problemas para hacerle saber cuánto no la querían. En el momento en que tuvo edad suficiente, se fue por su cuenta y nunca miró atrás. De vez en cuando se unía a otros grupos por un tiempo, pero con mayor frecuencia se encontraba sola. Las casas abandonadas eran su hogar, las calles su patio de escuela. Las lecciones que aprendió las aprendió ella misma y el castigo por el fracaso fue elevado. Si por ella fuera,
Shizuku y Omura nunca pasarían por todo lo que ella pasó. Así que Rukia estaba bastante segura de que se le podría perdonar por sentirse tan desequilibrada con este nuevo horario, tener comidas regulares, alguien en quien pueda confiar para no apuñalarlos por la espalda, alguien que supiera hacer cosas más allá de la supervivencia básica y pudiera enseñarles. Tener a alguien en quien realmente pudiera confiar. Si bien Shirou estaba decidido a ayudar a tantas personas en el distrito como pudiera, siempre parecía tener tiempo para ellos. Estaba trabajando en la construcción de una casa comunitaria para que otras personas vivieran en ella de manera segura, pero primero los había ayudado con su propia casa, puede que no haya sido exactamente su casa, pero, bueno, quien lo encuentra, se queda. Todas las noches cocinaba comidas grupales en un lugar diferente del distrito, pero eran para ellos a quienes preparaba el desayuno y el almuerzo. Todas las noches intentaba organizar una lección grupal para enseñar a la gente cómo hacer cosas como cazar o coser, pero siempre estaba dispuesto a pasar tiempo a solas con ellos si le pedían que les explicara algo mejor. Personalmente, estaba decidida a dejar de lado las cosas de costura. Shirou habló de algo llamado animal de peluche y quería hacer uno. Claro, no todo fue perfecto. Era irritante cómo Shirou hacía todo lo posible para mantenerlos alejados del peligro, inútil en realidad. Este era Inusuri. No había ningún lugar seguro, y odiaba cómo él seguía presionándolos para que aprendieran habilidades menos prácticas como leer y escribir. Ni siquiera enseñó esas lecciones. Encontró a alguien que solía ser maestro cuando ellos estaban vivos y ahora hacían ciclos de lo que enseñaban, pero ella podía vivir con eso después de ver lo felices que estaban Omura y Shizuku. Dicho esto, nunca pudo dejar de ver la diferencia entre el amable y cariñoso Shirou y esto. Rukia rápidamente saltó frente a Shizuku después de que él fue empujado hacia atrás y bloqueó el siguiente golpe, apretando los dientes ante la fuerza, solo para que su pie terminara en su estómago. Concéntrate en cuál será tu siguiente movimiento, afirmó Shirou con firmeza, girando y bloqueando a Shizuku mientras se teletransportaba detrás de él. Cada golpe debe fluir hacia el otro, cada pausa le da a tu oponente más tiempo para actuar. En realidad, el combate había comenzado bastante manso. Rukia se había recuperado de sus heridas y se había lanzado a los diversos ejercicios que Shirou le enseñó, alcanzando rápidamente a los otros dos. Los guiaría a través de varias formas a lo largo de la semana y al final entrenaría con los tres. Sin embargo, después del primer mes, después de que se acostumbraron a ese horario, Shirou aparentemente decidió que estaban listos para el entrenamiento real. Ella se estremeció, incluso cuando su atención permaneció firmemente en Shirou. Rukia nunca hubiera sospechado que el amable, cálido y servicial Shirou fuera tan sádico. El combate se volvió absolutamente brutal. Donde antes los guiaba e instruía suavemente, ahora participaba activamente en el entrenamiento y los empujaba hasta sus límites, y los empujaba con fuerza. Ni siquiera le hagas empezar con esa espada de tigre malvada que Shirou comenzó a usar. Esa cosa picó. Aún así, ella se negó a darse por vencida, y Omura y Chimuru parecían estar de acuerdo con ella en eso. Ella había enfrentado dolor antes, y aunque esto no era agradable, se dio cuenta de que Shirou estaba haciendo todo lo posible para no lastimarlos, a pesar de decir que no se contendría. Poco a poco pudo ver los resultados. Ya no estaban sin aliento, tanto, al final de sus lecciones, pudieron durar más durante sus entrenamientos de fin de semana y últimamente incluso pudieron lograr que Shirou se moviera de su posición inicial. Sin embargo, a pesar de todo eso, el crecimiento de los tres, el sudor y el dolor de los últimos 3 meses, todavía no habían podido asestarle un solo golpe a Shirou. Ni siquiera estaba sudando. Los tres quedaron completamente empapados. Eso fue simplemente humillante. No es que esperara que pudieran vencer a Shirou, ya había visto lo fuerte que era después de todo, y solo habían entrenado durante unos meses. Pero seguramente deberían poder al menos tocarlo, ¿verdad? Rápidamente esquivó a un Shizuku volador, empujando su espada de práctica hacia adelante antes de que él pudiera reaccionar, solo para observar cómo rápidamente desviaba el intento. Su propia espada se desdibujaba hacia adelante para golpear su brazo antes de retroceder. No exageres con tus golpes.
Si le das una oportunidad a un oponente, debes estar preparado para que la aproveche. Instruyó severamente antes de darse la vuelta, agarrando a Omura que había hecho un ataque de salto en su espalda, redirigiendo su impulso para lanzarla hacia Shizuku, quien acababa de recuperar el equilibrio. Omura, debes dejar de saltar así, una vez que tus pies dejan el suelo, ya no tienes el control. No, aparentemente recibir un golpe era pedir demasiado. Al menos, lo sería si iban a seguir peleando así. Ella hizo un gesto sutil hacia Omura y Shizuku, los dos inmediatamente se separaron y aparentemente cargaron contra él como lo habían hecho docenas de veces antes. Shirou podría estar entrenándolos a luchar con espadas, pero ante todo eran pilluelos callejeros. Si no pudiste lograr tu objetivo de una manera, entonces intenta de otra manera. La fuerza directa rara vez era la respuesta y rápidamente haría que te mataran. Si querías sobrevivir, tenías que ser inteligente. Rukia buscó con cuidado dentro de sí misma, hacia la energía a la que solo había oído referirse como Rayoka, y la dirigió lentamente hacia su mano, en caso de que Shirou pudiera sentirla. Ella no le había mencionado que podía usarlo. Una parte de ella era reacia a preguntarle sobre eso, esperando que él mismo lo mencionara ya que obviamente podía usarlo. Él ya estaba haciendo tanto por ellos, y ellos habían estado tan ocupados haciendo otras cosas, que ella se resistía a pedir más. Ahora, podría ser la herramienta perfecta para finalmente permitirles darle un golpe. Las distracciones son el enemigo, incluso un luchador talentoso puede ser derrotado si se deja sorprender durante una pelea. Esa fue una de las cosas que él les enseñó y ella iba a aprovecharla. Esperaron hasta el final del combate para esto. Mientras estaban más cansados físicamente, con suerte Shirou estaba mentalmente cansado por entrenar con 3 de ellos, y no tenía idea de que ella podía hacer esto. Ni siquiera fue un ataque, antes de que Shirou entrara en sus vidas, lo más que había usado era para asustar a los comerciantes a los que les estaban robando. La bola de luz no hacía nada y desaparecía tan pronto como tocaba algo, pero eso era todo lo que necesitaba. Rukia rápidamente concentró su energía, y el Rayoka se formó en su mano mucho más rápido de lo que lo había intentado antes. Esto iba a ser complicado, tenía que hacer que Shirou se diera cuenta de que estaba haciendo esto, pero no podía darle tiempo para analizar y descubrir lo que estaba haciendo. Tan pronto como reunió lo suficiente para formar una bola, rápidamente levantó el puño y se concentró con fuerza, disparándolo hacia Shirou lo mejor que pudo. La chica de cabello negro estaría eternamente agradecida de que Shirou entrara en sus vidas. Pero de una forma u otra, iban a darle un golpe. Punto de vista de Shirou. Unos momentos antes. Oh, mis gatitos se ven tan lindos cuando creen que están siendo astutos. Shirou puso los ojos en blanco mientras ocultaba una sonrisa, no son realmente los más sutiles. Estuvo de acuerdo mientras observaba a Rukia indicarle a Omura y Shizuku. Supongo que tendré que enseñarles formas más discretas de trabajar en equipo. Reflexionó. Un ligero ronroneo resonó en su cabeza, oh, no lo estropees. Están probando algo nuevo, la voz se rió entre dientes, tal vez esto sea suficiente para que dejes de ser tan indulgente con ellos. Te dije que podían soportarlo. Ahora eso hizo que Shirou tosiera mientras hacía todo lo posible por ocultar su risa ante ese comentario. El sonido de un pie golpeando el suelo con enojo resonó en su cabeza, y prácticamente podía escuchar su puchero. Shirou. No te rías de mí. Hablo en serio. No se harán más fuertes a menos que realmente los presiones. La reprimenda no hizo nada para detener su diversión. Los estoy presionando tan lejos como necesitan por ahora. Respondió internamente. Por mucho que no le gustara, estuvo de acuerdo con ella en presionarlos. Preferiría que se lastimaran en la práctica que durante una pelea real. Como lo que casi había sucedido. Apretó sus manos con más fuerza ante el pensamiento, y esta vez la voz de Bakuya sonó. Casi sucedió, pero no fue así. Dijo con calma, pero con un tono firme. Castigarte por lo que pudo haber sido no servirá de nada. Verdadero. Centrarse en eso lo ayudó a calmarse. El hecho de que personas cercanas a él fueran atacadas no era algo nuevo, por mucho que lo odiara.
Por eso una de las primeras cosas que hizo últimamente en un nuevo distrito fue construir una casa comunitaria, seguridad en los números y centrarse en el sparring. Por mucho que Zero intentara ayudar a la gente, el mismo acto de hacerlo estaba destruyendo el status quo. Si bien no tuvo ningún problema en hacerlo, hubo bastantes personas a las que no les gustó que lo hiciera o vieron lo fuerte que era y querían controlarlo. Cuanto más se alejaba, más anárquicos se volvían los distritos, eso se lo esperaba. Pero esta era la primera vez que los distintos grupos intentaban golpear a niños porque estaban asociados con él. Si bien eso normalmente lo enojaría de todos modos, el hecho de que Rukia, Omura y Shizuku fueran específicamente el objetivo lo puso completamente furioso por razones en las que preferiría no concentrarse. Un gruñido resonó desde su alma, ya te lo dije. La voz dijo en tono molesto, está bien que te preocupes por ellos. Dejó escapar un suspiro. Si tan solo las voces en su cabeza dejaran de mencionarlo, entonces tendría más suerte si no se concentrara en ello. Tal como ya te dije. No me importa encontrar personas que me importen, pero apegarme solo hará que sea más difícil para ellos cuando me vaya. Siempre era difícil abandonar una zona después de solo un año. Todavía había mucho que podía hacer para ayudar, así como muchos lugares donde buscar. Pero eventualmente tuvo que confiar en que las personas que dejó atrás podrían mejorar por sí mismas después de que él les enseñara lo básico. En ese momento había conocido a bastantes personas a las que sentía que podía respetar y en las que podía confiar, muchas de las cuales llamaría amigos. Pero esta era la primera vez que sentía tanto apego por alguien. Había algo en esos tres que simplemente lo atraía. Entonces, cuando una pandilla particularmente desagradable se le acercó y los amenazó simplemente por estar cerca de Zero, había estado furioso. Incluso más enojado que cuando vio a Shinigamis que estaban abusando de su posición bajo la excusa de defender la justicia. Ese enojo, sorprendentemente, había sido el empujón final para permitirle escuchar su último zanpakuto. Tora Sinai. Escena retrospectiva. Zero entrecerró los ojos con enojo hacia los hombres frente a él. ¿De verdad crees que me uniría a ti después de escucharte hacer ese tipo de amenazas? Gritó. Había algún tipo de presión acumulándose dentro de él, acompañada por algún tipo de gruñido, pero estaba demasiado concentrado en los hombres frente a él. Hombres que tenían demasiada confianza en sí mismos de lo que tenían derecho a tenerlo. El gruñido líder se cruzó de brazos con una sonrisa, probablemente puedas vencernos, eso es cierto. Él reconoció, pero tenemos muchos muchachos en la base, y ellos simplemente harán el trabajo. Ni siquiera tú puedes atraparnos a todos. Miró de reojo a Zero, no querrás que eso les pase a tus hijos ahora, ¿verdad? Algo dentro de Zero surgió y de repente escuchó un rugido de ira que no era ni Kansou ni Bakuya. La rabia y la furia de un tigre. ¿Cómo se atreven? Esas desalmadas imitaciones de la humanidad. Déjame salir de aquí. Les voy a romper las piernas. Enfermo. Zero parpadeó, su propia ira casi olvidada ante el sonido de una nueva voz. Espera, ¿quién eres tú? Interrumpió la diatriba mental, tratando de dividir su atención entre la repentina intrusión y la pandilla frente a él. Tú, espera, ¿puedes oírme ahora? La voz sorprendida jadeó, antes de volverse extasiada. Sí. Finalmente. Sabía que me escucharías antes que ella. Toma eso _bajo. Te escucharía. Los ojos de Zero se abrieron al darse cuenta, eres otro zanpakuto. Desde que conoció a su primer zanpakuto, Kansou y Bakuya, había sospechado que podría escuchar más. Su mundo interior donde se encontraría con ellos estaba lleno de espadas como las de ellos, pero nunca explicaron más sobre ello, diciendo que no era lo suficientemente fuerte. Ok, entonces podemos jugar 20 preguntas más tarde durante la cena, pero finalmente puedes escucharme, ¿puedo vencer a esta escoria? Él parpadeó, ¿cena? Eran espíritus de espadas que residían en su alma. ¿Era siquiera posible que comieran? Ella gruñó, menos charla, más palizas. Bueno, ella era bastante diferente a sus otras dos zanpakuto, pero algo en ella se sentía. ¿Nostálgico? Dejó ese pensamiento a un lado, concentrándose en la pandilla frente a él.
¿Tienes un nombre? Pensó antes de dirigirse a los hombres frente a él. Si ese es su plan, entonces supongo que eso significa que tendré que desmantelar todo su grupo. Los hombres parecieron atónitos antes de estallar en carcajadas. No es que fuera del todo inesperado, no había tenido que hacer todo lo posible en este distrito, por lo que la gente no sabía de todo lo que era capaz de hacer. Odiaba usar el miedo de esta manera, pero si eso impedía que otros lastimaran a inocentes, entonces les mostraría que podía hacer exactamente. Todo lo que necesitaba saber era dónde estaban sus bases. Y había varias personas que sabían exactamente eso, paradas frente a él. Se había lanzado un ataque contra él. Se necesitaba una respuesta adecuada. Desde dentro de su alma sintió que comenzaban los golpes de poder, seguidos por la voz de la nueva Zanpakuto. Creó un arma normal, sin materiales especiales ni propósito en mente. Los inicios de una espada de práctica de bambú se enfocaron en la inmensidad de su alma. Apuñalado en el suelo con una funda a rayas de tigre, un tigre de dibujos animados colgaba de la empuñadura. Blandido por ella que llevaba lo salvaje en su corazón, una reputación que nos labramos a través del instinto y la habilidad. El espíritu de una mujer junto a la espada. Zirou, de poco más de 5 pies de altura y cabello castaño corto, sintió algo desgarradoramente familiar en ella. Si no fuera por las orejas y la cola de gato, habría estado seguro de que la conocía de alguna parte. La protección de aquellos a quienes llamamos nuestra responsabilidad es nuestro único cuidado, porque soy la manifestación de lo que es salvaje y libre, un símbolo de guerra y muerte. Todo se había ralentizado, los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando una forma comenzó a formarse en sus manos en medio de chispas de energía azul. Mientras se formaba, Zirou sintió que la conexión se formaba de la misma manera que lo había hecho con Kansou y Bakuya. Sintió su entusiasmo por la pelea que se avecinaba, pero más que eso, sintió su furia que igualaba la suya. Ni el miedo ni el dolor frenarán mi ira una vez avivada, sobreviviré pase lo que pase. Él frunció el ceño cuando llegó más información. Ella estaba sorprendentemente sedienta de sangre, a pesar de no tener ventaja. Él sintió una oleada de diversión por parte de ella ante eso. Ahora aquí, para proteger a quienes te importan. La conexión estaba casi completa y pudo relajarse un poco. Ella estaba furiosa y enojada, pero instintivamente él sabía que ella no mataría a menos que él lo deseara. Llamar a mi nombre. Sintió la conexión establecida entre ellos y dejó escapar un suspiro cuando instintivamente el nombre vino a su mente y todo lo que venía con él. Se centró en los hombres frente a él y levantó el brazo. Tora Sinai, murmuró al mismo tiempo que ella. Una oleada de energía espiritual surgió de él, una parte de la energía fluyó hacia el contorno de la espada en su mano, y en unos momentos la espada surgió a la realidad. Su propia ira y emoción se mezclaron con las de él. Su mirada se posó en el líder, entonces, antes de comenzar, murmuró mientras sentía que Tora Sinai comenzaba a ronronear con anticipación. ¿Alguien quisiera rendirse? Fin del flashback. Le había tomado toda la tarde y parte de la mañana, pero pudo regresar antes de que los tres se dieran cuenta de que se había ido. Se sorprendió, había varios individuos que eran considerablemente más fuertes de lo habitual, lo que simplemente reforzó su decisión de retomar las lecciones de sparring. Y si una serie de guerras de pandillas había comenzado cuando las otras pandillas se dieron cuenta de que un rival estaba en problemas. Bueno, al menos era menos probable que esa pandilla en particular fuera un problema. 2 meses después, no pudo evitar mirar con orgullo a los tres. A pesar de sus propias creencias, habían logrado progresar a pasos agigantados más que los demás. Cada sesión de entrenamiento estuvo abierta a cualquiera que quisiera aprender, y animó a la mayoría de los ciudadanos del Rukongaya que al menos se familiarizaran con cómo luchar. Sin embargo, el tiempo que se quedarían dependía completamente de ellos. Tora Sinai se burló, débiles. Declaró con desdén. Zirou puso los ojos en blanco, no todo el mundo quiere ser un luchador. Le recordó. Eso, y tal vez se quedarían más tiempo si no insistieras en que te use durante el entrenamiento. Entendía a los demás niños y no podía culparlos. Mientras hubiera adultos que pudieran cuidarlos, entonces estaba bien con que simplemente supieran los conceptos básicos de la lucha.
Afortunadamente, otro beneficio de la vivienda comunitaria fue que había adultos que podían hacerlo. ¿Ahora los adultos? No tenían excusa, especialmente cuando Rukia, Shizuku y Omura seguían peleando mucho después de que se habían rendido. Casi no los toqué. E incluso si lo hiciera, el dolor es un buen motivador. Si se dieron por vencidos después de esos golpecitos de amor, entonces eran débiles. Kansou soltó un resoplido, incluso si no usaras la espada falsa, su dedicación ciertamente ha sido mediocre. Dudo que cambiaría mucho. Sí, ¿escuchas eso, Shirou? Espera, ¿cómo me llamaste? El sonido de una pelea estalló dentro de su cabeza y se retiró con un pequeño movimiento de cabeza. Tora Sinai era muy diferente de Kansou o Bakuya, a quienes había tenido durante los últimos 10 años. Sin embargo, a pesar de eso, había algo reconfortante, algo familiar en su presencia. Capaz de pasar de alegre y enérgica a letárgica y perezosa en cuestión de momentos, ella era un torbellino de caos al que él se había adaptado mucho más rápido de lo que esperaba. El olor de Omura teletransportándose detrás de él lo obligó a concentrarse una vez más en su propia pelea mientras Omura y Shizuku redoblaban sus esfuerzos. Por el rabillo del ojo, siguió a Rukia mientras ella permanecía apenas a la vista, la acción le decía bastante. Rukia, de las tres, era por lejos la luchadora más talentosa, sus instintos y años sola en el distrito claramente le habían servido bien, incluso si tenía una tendencia a dejarse abierta para proteger a los otros dos. Si bien no estaban tan avanzados como Rukia, Omura y Shizuku todavía tenían talento a su manera. Omura tendía a renunciar a toda sutileza en sus peleas, atacando con imprudente abandono para abrumar a su oponente. Quizás como consecuencia de esto, Shizuku tendía a luchar muy a la defensiva, esperando el momento perfecto para atacar. Normalmente, Rukia desempeñaría el papel del hostigador, intentando distraerlo para dejarlo expuesto al fuerte asalto de Omura o a los metódicos ataques de Shizuku. Que ella no estuviera haciendo eso ahora significaba que tenían algo en mente, y tenía mucha curiosidad por saber qué era eso. No tuvo que esperar mucho, ya que el olor a escarcha invernal, un olor que asociaba con Rukia, de repente se disparó. Centrándose en ella mientras mantenía a los otros dos en la mira, era para ver la concentración en su rostro. De repente, extendiendo su mano, se formó una pequeña bola de luz blanca azulada y rápidamente se disparó hacia él. En retrospectiva, reaccionó de manera bastante tonta. Sabía que Rukia tenía una cantidad decente de poder espiritual, podía olerlo y manifestarlo así no era tan difícil. Tal como estaban las cosas, un poder espiritual puro como este no le haría nada. Cuando el poder espiritual chocaba de esta manera, quien tuviera más ganaría, y él tenía considerablemente más que ella. Pero en ese momento no podía pensar en nada de eso. Cuando la bola de energía se disparó hacia él, una imagen se superpuso con la forma de Rukia. Vio a una chica vestida de rojo y negro, mayor que Rukia, pero con cabello negro similar peinado en dos colas, y de su mano salió disparado un orbe de luz roja. Peligro. Su reacción fue completamente instintiva. Shirou inundó de energía su cuerpo, Tora Sinai se volvió borroso en su mano mientras bloqueaba el ataque de Omura que intentaba inmovilizarlo y se giró mientras empujaba a la chica hacia atrás. Lanzándose hacia atrás con fuerza suficiente para romper el suelo bajo sus pies, el orbe brillante apenas lo alcanzó. Aún moviéndose, una parte de él notó que el orbe rápidamente se disipó inofensivamente en el aire. Justo cuando la espada de práctica de Shizuku golpeó su brazo. Se congeló por un momento mientras su mente lo alcanzaba, sorprendido tanto por su propia reacción como por el hecho de que su pequeña emboscada realmente funcionó. El silencio duró 2 segundos. Sí. Finalmente te tenemos. Omura exclamó alegremente con un salto, solo para colapsar exhausta justo después, dejando escapar un gemido mientras lo hacía. Shizuku y Rukia hicieron lo mismo, sus rostros eran una mezcla de felicidad y cansancio, y Shirou no pudo evitar soltar una pequeña risa. Supongo que sí, asintió sin piedad, escuchando a Tora Sinai reírse mientras Kansou y Bakuya tarareaban en agradecimiento mientras enviaban pensamientos de preocupación hacia él. Se inclinó brevemente para poner una mano en el hombro de Shizuku, ustedes lo lograron bien.
Los felicitó calurosamente. A pesar de que no fue una victoria real, el hecho de que lograron darle un golpe fue impresionante, y él le daría el crédito a quien lo merecía. Tendría que pensar en su propia reacción a eso más tarde. Por ahora, tenía 3 niños exhaustos a los que felicitar. Varios minutos más tarde terminaron sus ejercicios post-entrenamiento que Zirou los obligó a hacer, solo para colapsar rápidamente una vez más. Riéndose ante la vista, Zirou se unió a ellos formando un círculo y se sentó. Se volvió hacia Rukia. No me di cuenta de que sabías cómo usar tu poder espiritual de esa manera. Comentó con curiosidad. Se sintió mal por haber reaccionado tan mal como lo había hecho. En ese instante, y con ese recuerdo, no lo había reconocido por lo que era, y había estado seguro de que era peligroso. Guardó ese recuerdo para más tarde, no era importante en este momento. Acostada boca arriba y luciendo como si estuviera a punto de quedarse dormida, Rukia de repente se tensó y lo miró preocupada. No me molesta que lo hayas hecho, rápidamente la tranquilizó, se les ocurrió un plan, se coordinaron entre sí y lo ejecutaron bien. Solo estoy sorprendido, no me di cuenta de que podían manifestarlo. Así todavía. No era una cuestión de fuerza, sino de conocimiento. Sabía que se estaban volviendo más fuertes, sus aromas eran un testimonio de ello, incluso si no tenía un buen marco de referencia sobre qué tan fuertes. Pero si no supieran que existe, nunca pensarían en utilizarlo activamente. Sospechaba que Shizuku y Omura tenían una cantidad decente, después de todo, teletransportarse tenía que requerir algún tipo de energía, pero viendo que su teletransportación era una habilidad instintiva suya que no lo ayudó a determinar cuánto poder realmente necesitaba. Ella se relajó, aunque su expresión se volvió confusión. ¿Poder espiritual?, preguntó, tomándose un momento para levantarse y sentarse. ¿Te refieres a Reiryoku? Zirou parpadeó sorprendido. Ese es otro nombre, admitió, pero la mayoría de las personas con las que he hablado lo llaman poder espiritual. En ese momento, Omura y Shizuku también se estaban concentrando en la conversación. Rukia asintió pensativamente. Creo que lo sé desde hace un par de años, respondió antes de resoplar molesta, pero lo único que puedo hacer es crear esa bola de luz que viste. Antes de que él pudiera decir algo, ella lo miró fijamente. Así es como haces esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo te haces ir más rápido y crear esas espadas? Sintió que sus labios temblaban. Se había preguntado cuando iban a preguntar. Más o menos. Todo el mundo, incluso los espíritus más débiles, tiene poder espiritual, pero cuando alguien tiene suficiente puede usarlo de diversas maneras. Usarlo para volverse más fuerte y crear armamento son solo un par de formas en las que puede ser usado. No es que lo usara para mucho más. Su propio entrenamiento en poder espiritual había sido escaso, para decirlo generosamente. La mayor parte de lo que sabía lo había descubierto a través de sugerencias de su Zanpakuto y haciendo lo que le parecía natural. No podía hacer mucho con él, pero se aseguraba de dominar lo que podía hacer. ¿Todos?, preguntó Chimuru, su expresión se agudizó. ¿Entonces Omura y yo también podemos usarlo? Zirou se encogió de hombros. Me sorprendería mucho si no pudieras, dijo irónicamente, sonriendo al ver sus expresiones ansiosas, aunque supongo que no lo sabrás hasta que lo intentes. Omura hizo un puchero. Lo intentamos en el pasado cuando Rukia nos mostró por primera vez, pero no pasó nada. Zirou recordó el olor del subsuelo que llegaba cada vez que los dos se teletransportaban. De tierra húmeda y oscuridad, es posible que no tuviera suficiente en ese momento. Él respondió pensativamente, y si no pensaras que podías hacerlo, habría afectado tu capacidad para hacerlo. ¿En realidad? Todo su cuerpo pareció animarse ante eso antes de mirarlo confundida. Espera, entonces ¿por qué no has mencionado esto antes? Él hizo una mueca ante eso. Sabía que eso iba a suceder. Después de todo, era natural preguntar. Hay un par de razones para ello. Él admitió. La primera es que no es necesario. No pudo evitar sonreír mientras todos lo miraban sin comprender. ¿Cuánto sabe sobre el poder espiritual? Rukia se cruzó de brazos y le dio la mirada más seca que pudo evocar.
Si lo supiéramos, no estaríamos preguntando. Así que nada. Eso estuvo bien. Por lo que sé, el poder espiritual se parece mucho a un músculo. Zirou explicó, cuando tu espíritu está bajo presión, inconscientemente lo usará para fortalecerte. Cada vez que entrenamos, pongo tus cuerpos bajo mucha tensión y tu poder espiritual está creciendo para compensar eso. Fue una gran excusa, mejorada por el hecho de que era verdad. Todo lo que había aprendido sobre el poder espiritual indicaba que funcionaba de forma similar a un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Suspiró mientras se frotaba la nuca. Sin embargo, la razón principal es que, con toda honestidad, no sé lo suficiente sobre esto para enseñar de manera efectiva. Esa declaración fue recibida con 3 miradas escépticas, lo que le hizo soltar una risita. Solo he aprendido de fuentes de tercera mano. Señaló. Tal como están las cosas, sé que me estoy perdiendo muchas cosas. Rukia no parecía estar segura de si debía creerle o no, pero asintió de todos modos. Entonces planeabas enseñarnos a pelear. Zirou asintió, más o menos. Tu poder espiritual crecería como resultado de eso, y en el futuro, si quisieras aprender más, hay lugares a los que podrías ir y que podrían enseñarte cómo refinarlo. Rukia mantuvo la mirada fija durante varios segundos mientras procesaba eso. Así que no puedes enseñarnos mucho. Reflexionó, pero podrías enseñarnos un poco si quisiéramos, ¿verdad? Parpadeó, teniendo una repentina premonición de a dónde llevaría esto. Podría usar su propio poder espiritual para crear espadas y mejorar su cuerpo, pero eso no significaba que lo entendiera lo suficiente como para explicar cómo lo hizo. ¿Sería mejor? No. Esta vez fue Omura quien habló, luciendo ya como si hubiera sido renovada del combate mientras sonreía ansiosamente. Si es lo suficientemente bueno para ti, es lo suficientemente bueno para nosotros. Es mejor que nada. Chimuru estuvo de acuerdo, con los ojos brillantes de interés. Zirou no estaba tan seguro de eso, había intentado enseñarlo antes, pero nunca había tenido éxito. Pero reconoció la expresión de sus rostros y los conocía lo suficientemente bien como para saber que no lo dejarían caer. Ok, es hora de cambiar de tema. Sus ojos se centraron en algo que había sentido antes. ¿Les gustaría a ustedes 4 unirse a nosotros? Gritó incluso mientras Tora Sinai rugía con furia, prometo que tendremos suficiente comida para todos. Rukia, Chimuru y Omura miraron hacia donde estaba su atención e inmediatamente se tensaron. Siempre empacaban comida para comer después de su combate, y en lugar de estar en la roca donde la habían colocado, estaba en manos de 4 niños que ahora los miraban con los ojos muy abiertos. Corre por ello. La pelirroja gritó con voz de pánico, y los 4 inmediatamente lo reservaron mientras corrían hacia la seguridad de las casas. ¡Hey! Esa es nuestra comida. Omura gritó enojada, ella y su hermano desaparecieron instantáneamente en una nube de humo incluso cuando Rukia saltó y corrió. Los 4 ladrones de alimentos no llegaron muy lejos. Las almas de hermano y hermana aparecieron frente al grupo e instantáneamente agarraron a los 2 que iban a la cabeza, haciendo que todo el grupo se detuviera. Mientras tanto, Rukia vino y los atacó por detrás. Después de 3 meses de entrenamiento, fue una matanza completamente unilateral, y Zirou estaba agradecido de que se estuvieran conteniendo. Aunque eso podría haber sido porque no querían arruinar la comida. Sí, mis alumnos. Ronroneó Tora Sinai satisfecho, un flujo constante de sed de sangre saliendo de la espada, muéstrales la locura de intentar robar la comida que por derecho es tuya. Zirou puso los ojos en blanco, no sé cómo lo hiciste, pero eres una influencia terrible para ellos, respondió. Cuando descubrió que Zirou no podía llevarle comida ni cocinarle, Tora Sinai había estado inconsolable durante días. Lo mejor que podía hacer era vivir indirectamente a través de los niños. Normalmente los 3 serían más comprensivos con otros niños, pero acababan de pasar por un largo combate y sin duda tenían hambre. Los ladrones realmente habían elegido el objetivo equivocado, aún así, habían creado la distracción perfecta, por lo que en cierto modo les debía algo. Se levantó y caminó tranquilamente hacia donde estaban inmovilizando a los 4 niños.
Parece que iban a hacer un viaje al refugio comunitario. Punto de vista de Renji Abarai. En retrospectiva, Renji admitiría a regañadientes que tal vez no había sido la mejor idea robarle al grupo que había estado practicando la lucha. O que, mira, había sido un riesgo calculado. Estaban agotados, ¿verdad? Y las personas agotadas no deberían poder correr muy bien detrás de los demás, y estando cansadas, quizás ni siquiera se dieran cuenta de que se les acabó la comida antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y la comida? Oh hombre, la comida. Se veía y olía absolutamente increíble, mejor que cualquier cosa que hubieran visto en años. Si no tuvieran tramposos que pudieran teletransportarse, él y sus amigos habrían logrado escapar. Suspiró profundamente, ignorando el dolor en su costado, y miró a sus captores. Él era el líder de este grupo, sus amigos, por lo que era su responsabilidad poner cara de valiente. Aunque en realidad no era así como pensó que sería ser capturado. ¿Están seguros de que todos están bien? Normalmente ellos. Bueno, Rukia al menos sería más comprensiva, pero interponerse entre una persona hambrienta y su comida nunca es una buena idea. Esperaba un poco más de malestar. Renji refunfuñó por lo bajo mientras la chica con la raya rosa en el cabello les gruñía, solo para gritar indignado cuando el hombre con el largo cabello rojo extendió la mano y le despeinó el cabello con cariño. Luego le sacó la lengua en broma, pareciendo completamente impenitente. Él y los demás solo robaron a aquellos que podían permitírselo o que lo merecían, y era bastante obvio que estas personas podían permitírselo. Sus ropas no eran harapos, ni siquiera un solo agujero. Incluso tenían zapatos de todas las cosas. Ahora, si dejaran de fingir ser amables. El hombre no engañaba a nadie. Entonces dijiste que tenías más comida en ese refugio tuyo, ¿verdad? El hombre asintió, trajimos bastante con nosotros, pero para una comida adecuada pensé que deberíamos ir al refugio. Él explicó. Que Renji no estaba siendo engañado por sus captores. No es que dijeran explícitamente que fueron capturados. No era necesario. Con lo amable que estaba siendo Zirou, la oferta de comida y refugio, el resto de los chicos quedaron encantados de inmediato. No los mantenían cautivos con la fuerza, sino con la promesa de algo bueno. Los adultos nunca fueron tan amables. Los había de dos tipos diferentes, idiotas perezosos a los que no les importaba nadie más, o idiotas violentos a los que no les importaba nadie más. Y eso sin tener en cuenta el hecho de que acababan de intentar robarles. Renji no era estúpido. No se recompensa a los niños por robar. Claro, él y los chicos podrían no estar atados ni nada por el estilo, pero los teletransportadores ya habían demostrado que no podían huir. Lo mejor que podían hacer era seguir la farsa hasta que les dieran la espalda. Raya Rosa les dirigió otra mirada fulminante, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre la miró. Omura, dijo exasperado, provocando que ella se diera la vuelta enfadada. Se volvió hacia ellos nuevamente con una sonrisa, como probablemente dedujiste, este es Omura, le hizo un gesto a Raya Rosa, quien resueltamente se negó a mirarlos. Luego, el hombre señaló hacia el niño, este es Izuku, el chico de cabello negro les dio un gesto cortés, aunque distante. Y esta es Rukia. La chica de cabello negro les frunció el ceño y asintió en reconocimiento. Y yo soy Zirou. Concluyó fácilmente antes de darles una mirada curiosa, ¿cómo se llaman? Renji se mantuvo firmemente en silencio. No sabía por qué fingían ser tan amigables, pero no podía ser para nada bueno. No había forma de que diera su nombre. Soy Daigo, este es Unaga, Kudo y ese es Renji. Renji resistió el impulso de mirar la palma de la mano. Sus amigos no eran estúpidos. Realmente no lo eran. Eran simplemente ingenuos o confiados. Algo. Y estaba claro que este nuevo grupo no confiaba en ellos. El adulto, Zirou, no parecía molesto en absoluto, pero la pequeña niña, Rukia, se había colocado firmemente entre los dos grupos. La opinión que Omura tenía sobre ellos era obvia y no podía evitar la sensación de que Shizuku lo estaba mirando. Zirou siguió hablando y haciendo preguntas menores, pero como no parecía ser nada importante lo ignoró.
Los demás respondían muy bien. En cambio, se centró en hacia donde se dirigían. No habían estado en esta área del distrito antes, él y su heterogéneo grupo habían escuchado rumores de que había un excedente de comida en algún lugar de esta área, y rápidamente se habían ido para comprobarlo. El distrito en sí era grande, como en enorme, pero no estaba poblado de manera uniforme. Había secciones enteras que fueron abandonadas por una razón u otra, y al principio pensó que estaban atravesando una de esas áreas. Al principio fue solo un sentimiento, pero ese sentimiento se multiplicó por 10 cuando vio a alguien espiándolos a través de uno de los edificios en ruinas. Zirou aparentemente notó dónde estaba su atención. No te preocupes, no harán nada ya que estás con nosotros. Explicó casualmente, como si no hubiera un montón de gente espiándolos, simplemente se preocupan un poco con la gente nueva, eso es todo. No todos quieren quedarse en la casa, pero les gusta la seguridad que les brinda. ¿La casa? Su confusión duró solo unos momentos más. Lo que probablemente habían sido 3 casas una al lado de la otra se habían conectado, formando un edificio en expansión. Mientras que el resto del vecindario había sido abandonado, este lugar tenía muchos signos de actividad, y podía escuchar martillazos y serruchos desde el interior. Justo afuera podía ver lo que podrían haber sido una docena de niños jugando en el jardín delantero, más despreocupados que nunca antes, siendo observados por unos pocos adultos. En el momento en que vieron a Zirou, una ovación los invadió y corrieron, y Renji quedó desconcertado al ver a Zirou, Rukia, Shizuku e incluso Omura con algunos niños a su lado haciendo pregunta tras pregunta. Oye. Jefe. Renji se tensó y se concentró en el nuevo hombre mientras salía de la casa. Otro adulto, era más bajo que Zirou y tenía el pelo negro corto. En sus manos sostenía varios paquetes, con un gran saco a la espalda. Oh, genial, es él otra vez. La niña, Omura, gimió mientras fruncía el ceño al hombre antes de ignorarlo resueltamente y preguntar a los niños a su alrededor cómo habían ido sus días. El hombre le dio una sonrisa, qué bueno verte también, mini monstruo 3. Dijo sarcásticamente antes de levantar los ojos hacia Renji y los demás. Y más mini monstruos. Joy. Resopló, ahora sois mini monstruos del 24 al 27. Mi nombre es Tame. Ya están, las presentaciones terminaron. Renji se enderezó, oye, tenemos nombres, ya sabes. Gritó enojado, apretando los puños ante el insulto, sus 3 amigos hicieron lo mismo. A pesar de sus palabras, todo lo que obtuvo fue un encogimiento de hombros despreocupado, no me importa. Miró a Zirou y le arrojó la mochila grande. Aquí tienes Bosman, declaró con voz aburrida, Yugen te envía saludos. Agarrando fácilmente la bolsa, Zirou le sonrió al hombre a pesar de su actitud. Gracias Tommy, dudó, ¿has oído algo nuevo sobre? Se detuvo cuando Tommy negó con la cabeza. No, todavía no la he encontrado. Respondió rápidamente, haciendo que Zirou se desinflara un poco. Honestamente, me conoces mejor que eso, cualquiera de nosotros escucha algo nuevo, te lo contamos de inmediato. Zirou se encogió de hombros con una sonrisa de dolor. Tienes razón, me disculpo. Es solo que, parece que no puedo evitar preguntar. Renji ignoró la conversación y se centró en la bolsa, entonces, ¿qué hay en la bolsa? Tal vez le ayudaría a descubrir qué estaba planeando Zirou. Para su sorpresa, Zirou le arrojó la bolsa. Después de buscarlo a tientas, miró dentro de sí mismo y frunció el ceño ante. ¿Qué es esto? La bolsa estaba llena hasta el borde con una especie de hilos de distintos colores. Tommy soltó un resoplido, es hilo, mini monstruo 24. Él respondió, directamente desde el distrito de Kinoata. Renji estaba a punto de mirar al hombre cuando la chica, Rukia, dejó escapar una exclamación emocionada, la bolsa de repente se le quitó de las manos mientras se la quitaba. Luego, ella y Omura se apiñaron y hablaron animadamente entre ellos y con varios niños que parecían igualmente emocionados mientras lo miraban. Solo pudo parpadear confundido cuando escuchó a Zirou soltar una pequeña risita. Aún no tenemos a nadie en el distrito que pueda hacer hilos, así que tenemos que importarlos de otro.
explicó, tomando otro paquete del tipo Tommy e inspeccionando el contenido. ¿Importa? Miró a Zirou con una ceja levantada. ¿Entonces sois comerciantes? Preguntó, habiendo escuchado esa palabra de los distintos vendedores de la zona. Eso explicaría la comida y la ropa, pero ¿por qué les importarían los cautivos? A menos que necesiten niños trabajadores. Su sospecha se multiplicó por 10. Había oído que algunas personas secuestraban a niños y los obligaban a trabajar, pero nunca lo había visto antes. ¿Era por eso que había tantos niños aquí? Aunque, parecían mucho más felices de lo que deberían estar si ese fuera el caso. La sospecha se transformó en confusión cuando Tommy se echó a reír. Ja 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 ja. Oh, eso es un pensamiento, jaja. Chico, Bosman no sabe nada sobre negocios. Si fuera solo él, iría a la quiebra en una semana. Zirou levantó la vista del paquete con una ceja levantada. No soy tan malo, protestó con voz seca. ¿O no? Los dueños de negocios tienen que invertir la mayor parte de sus ganancias en sus negocios para mantenerse fuera del jefe rojo. Si tuvieras un montón de dinero, ¿lo harías o lo gastarías en otra persona? Zirou hizo una mueca. ¿Ambas no son una opción? Tommy sonrió, y ahí está tu respuesta. De todos modos, me voy. Con la esperanza de llegar al distrito de mi vícima para el final de la semana. Ha pasado demasiado tiempo desde que vi a la señora. Zirou asintió. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte a comer? Preguntó y Tommy resopló. Mejor no, de lo contrario no querrás irte, sonrió mientras comenzaba a alejarse del grupo. Pase por el distrito alguna vez, la señora extraña intercambiar recetas con usted. El pelirrojo soltó una risita mientras saludaba rápidamente con la mano. Veré qué puedo hacer. Él gritó. Luego se volvió hacia Rukia, quien interrumpió su discusión cuando la llamó por su nombre. ¿Podrías traer a Renji y sus amigos adentro y presentarles a Amelia? Ella debería poder acomodarlos. Está bien, estuvo de acuerdo de inmediato, volviéndose hacia Renji y haciéndoles un gesto para que la siguieran, lo cual hicieron después de unos segundos. ¿Quién es Amelia? Renji preguntó inmediatamente. El cuidador. Esta vez fue el chico quien respondió, aunque estaba tranquilo. Ella cuida de los niños. Los llevaron a la amalgama de casas e inmediatamente una mujer, Amelia tal vez, los vio y corrió hacia ellos. Renji suspiró irritado. Había demasiados adultos y todo este calvario se estaba complicando. El plan era venir aquí solo para conseguir comida, y ahora estaban mezclados en todo esto. Esta noche hablaría con los chicos para ver si podían salir. Se estaban produciendo demasiados cambios y todo este asunto era demasiado sospechoso. Esa noche, varias horas después de que todos los demás se hubieran acostado a dormir, Renji finalmente salió de debajo de las sábanas del futón que le habían dado. De pie con cautela, rápidamente contuvo un bostezo, lanzando una maldición mental mientras lo hacía. Mantener una saludable capa de paranoia durante todo el día había sido agotador. En el momento en que entraron a la casa, Amelia consideró que su ropa era inaceptable, y todos los niños fueron desnudados, les dijeron que se bañaran y luego les pusieron ropa. Por supuesto, la ropa que les dieron era mucho más bonita y limpia que la que llevaban puesta, pero aún así era vergonzoso. Luego hubo una larga serie de presentaciones en las que conocieron a varios adultos y, para su sorpresa, a niños que vivían aquí. Después de eso, todos en la casa se fueron a otro lugar del distrito, donde vio a Zirou y a esos 3 niños con él, y cocinaron mucha comida para todos. Gratis, no hay favores ni cambios de bienes que vio. Luego hubo una clase estúpida a la que se vio obligado a asistir donde le enseñaban a remendar ropa. Juró que le habían dado una aguja mala o algo así, y cuántas veces se pincharon los dedos. Cuando regresaron a la casa y les mostraron una habitación, estaban exhaustos y los otros niños se quedaron dormidos rápidamente. No es que pudiera culparlos, la cama y la manta eran sin duda las más suaves en las que jamás había dormido. No es que hubiera dormido en muchas camas en el pasado, pero el punto seguía en pie. Se sentía mal por tener que quitarles todo esto. Simplemente no confiaba en un lugar como este. Era demasiado bueno para ser cierto.
Los adultos eran demasiado amables y Zirou debía tener una agenda oculta. Renji era responsable de las vidas de su grupo y se lo tomaba en serio. Puede que no les guste, pero lo seguirían de todos modos. Pasando a otro futón para empezar a despertar al resto de los chicos. No tienes que irte, ¿sabes? En futuras versiones, Renji insistiría en que, de hecho, no gritó como una niña. Ni siquiera un pío, sin importar lo que insistiera Rukia. El hecho de que ninguno de los otros chicos se despertara era solo una prueba más de ello. Girando hacia la puerta, Renji vio a la chica de cabello negro de antes, con los ojos arrugados por una risa contenida mientras le sonreía. ¿Qué estás haciendo aquí? Él siseó suavemente, pensé que se habían ido antes. Otro misterio. A pesar de todo lo que habían animado a Renji y a los demás a venir aquí, estaban viviendo en otro lugar. ¿Por qué? Inclinó la cabeza hacia la puerta antes de salir. Después de unos segundos, Renji la siguió. Era bastante pequeña, estaba seguro de que podría llevarla si fuera necesario. Al salir al pasillo, Rukia se giró hacia él una vez más, nos fuimos antes. Tuve un presentimiento y regresé. Dijo casualmente mientras se apoyaba contra la pared. Renji la miró fijamente, ¿entonces viniste aquí para asegurarte de que no nos fuéramos? Preguntó, su mente trabajando furiosamente. Si fuera solo ella, entonces no estaba preocupado, pero si ella realmente estuviera tratando de detenerlo, entonces habría traído refuerzos. Dependiendo de a quién trajera, él estaba menos seguro de su victoria. Ella resopló molesta, ustedes podrían haberse ido en cualquier momento. Ella respondió con el ceño fruncido, no te forzamos en ningún momento. Renji la miró con incredulidad y ella puso los ojos en blanco. Amelia no te dejó comer hasta que estuvieras limpio, pero ni siquiera entonces te obligó a quedarte. Ella chasqueó. Si quieres irte, puedes irte. Sin embargo, si lo haces, preferiría que lo hicieras con todos los hechos en lugar de con una sensación fuera de lugar de paranoia. Fuera de lugar. Él la miró con incredulidad antes de hacer un gesto salvaje, todo en este lugar es sospechoso. ¿Proporcionar refugio? ¿Repartir comida y ropa gratis? Los adultos simplemente no hacen todo eso sin ningún motivo. Ella suspiró, ¿entonces qué están haciendo? Preguntó retóricamente, provocando que él gruñera. No tenía idea. Y eso es lo que le molestó. Su expresión se suavizó, mira, entiendo de dónde vienes. Sé lo mal que pueden llegar a ser las cosas en este distrito. Él resopló, no es así. Tienes que ser un espíritu bastante joven si estás dispuesto a confiar tan fácilmente. Interrumpió secamente. Vio el destello de indignación, pero lo ignoró. A la gente no le gustaba que le señalaran que eran jóvenes, y él era un buen juez en ese tipo de cosas. Cerró los ojos y respiró hondo antes de abrirlos lentamente de nuevo, independientemente de lo que cualquiera de nosotros sepa, afirmó con irritación, ¿qué hace que Zirou esté haciendo algo diferente a ti? Él se enderezó y la miró indignado, ¿qué se supone que significa eso? El demando. Ella le lanzó una sonrisa, la forma en que estás protegiendo a esos otros chicos. Ella respondió. ¿Me estás diciendo que tienes un motivo oculto allí? Por supuesto que no. Casi gritó, rápidamente haciendo una mueca antes de bajar la voz. No quería despertar a ninguno de los otros adultos. Por supuesto que no. Dijo en un tono más tranquilo, los cuido porque confían en mí. Soy el más fuerte, así que es mi responsabilidad. Entonces, ¿por qué Zirou no puede tener la misma razón? Ella preguntó con una sonrisa victoriosa, puedo decir con seguridad que es la persona más fuerte de este distrito. No había ninguna duda sobre el orgullo en su voz, pero Renji no estaba seguro de por qué tenía alguna razón para estar orgullosa de eso. Si es que fuera verdad. Aunque, considerando el combate que vio, podría no haber sido un reclamo vacío. Aún así, se burló, Zirou es un adulto. Escupió, todos los adultos son iguales. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, ¿en serio? Ella gruñó, No pensé que dirías que te convertirías en un imbécil egoísta.
Eso lo dejó perplejo. Espera, ¿qué? Ella se cruzó de brazos. Bueno, si todos los adultos son iguales, entonces eso significa que planeas ser así cuando seas grande. Retrocedió enojado antes de intentar encontrar una refutación. Rukia suspiró, luciendo repentinamente cansada. Mira, quería evitar que huyeras porque vi un poco de mí en ti, vale. Ella admitió. La forma en que intentabas proteger a esos chicos. Lo entiendo. Solo, intenta quedarte un par de días antes de escaparte, ¿vale? Intenta juzgarlos tú mismo. Te prometo que te sorprenderás. Él la miró fijamente por un rato más antes de resoplar. Bien, supongo que puedo hacer eso. Él refunfuñó. Después de todo, había otros niños aquí, si este era un lugar peligroso, le dejaría un mal sabor de boca si simplemente los dejara atrás. Aún así, eran secundarios frente a sus amigos. Eso no era negociable. Y si encontraba alguna evidencia de algo malo, sería más fácil convencerlos de que se fueran. Rukia asintió y se dio la vuelta. Pero luego hizo una pausa, y una última cosa. Se giró, y en un movimiento borroso que él apenas podía ver, sacó sus piernas debajo de él. En unos momentos se encontró boca abajo siendo inmovilizado por la enana. Oh, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios? ¿Cómo era de repente tan fuerte? Sintió su aliento en su cuello. Así como tú intentas proteger a tus hijos, yo necesito proteger a los míos. Si alguna vez los pones en peligro, tendrás que ir en mi contra. Dijo en voz baja. Así de simple, y de repente ella estaba fuera de él. Se puso de pie y miró a la chica de ojos violetas, y Rukia le dio una sonrisa demasiado inocente. Los veré mañana. Rápidamente se dio la vuelta y caminó por el pasillo oscuro. Renji dejó escapar un suspiro y se dio unas palmaditas en el pecho, deseando que su frenético ritmo cardíaco bajara. Ok, tal vez él no sería capaz de enfrentarla en una pelea. Regresó a la habitación y se recostó silenciosamente en el futón una vez más. Ok, todavía no confiaba en la gente de aquí, pero sí reconoció que Rukia tenía un buen punto. Se quedaría un par de días y luego trataría de convencer a los chicos para que se fueran. En una nota más positiva, eso significaba que obtendrían más de esa deliciosa comida, por lo que no fue una gran tarea. Solo necesitaba mantenerse alerta y estar atento. Y con eso, Renji finalmente permitió que la suave manta lo tumbara para dormir.